El regreso de Luis Romo a Cruz Azul es un giro inesperado, tal como el apoyo de su hermano, quien hizo lo impensable para salvarle la carrera a Luis. Acompáñame a descubrir su historia y cómo es que su sangre lo rescató del precipicio. Luis Francisco Romo Barrón nació un 5 de junio de 1995 en Los Mochis, una ciudad en el municipio de Sinaloa llamado Ahome. En esta ciudad, la familia Romo durante muchas generaciones se dedicó a la pesca de ostiones. Esta tradición la continuó Darío, padre de Luis, quien toda su vida se dedicó a surtir de ostiones y almejas a los negocios de mariscos de la ciudad. Mientras Darío se dedicaba al mar, su esposa Ofelia, en sus tiempos libres de la labor del hogar, se dedicaba a la costura junto a sus hijas Cintia y Carla, que le ayudaban tal como lo hacían Darío y Luis con su padre, quien los puso a chambear en el negocio familiar. La familia solamente conocía el trabajo, no había nada más, hasta que el primer hijo Darío pudo acudir a la primaria, donde descubrió el fútbol. Al ser un principiante sería colocado como guardameta debido a que nadie quería ser portero. En la delantera estaba un tal Javier Orozco, con el que Darío formó una gran amistad durante los próximos años. Sería a la edad de 11 años de Darío que su hermano Luis empezó a acompañarlo como chicle a todos lados, con el fin de poder observarlo jugar el bello deporte. Luis empezaría a jugar con su hermano y sus compañeros a la edad de 6 años. Tras 2 años de observarlos jugar, ahora le tocaba al pequeño Luis mostrar de qué estaba hecho. Claramente estaba jugando contra rivales que lo superaban en el tema físico debido al tema de la edad. Pero al tener 6 años, Luis observó que esto no era una desventaja. Él empezó a mejorar su técnica individual, a manejar el balón de mejor forma, con el fin de no ser una desventaja para el equipo. Un equipo que estaba por perder al guardameta titular, ya que Darío consiguió unas visorías con el Deportivo Guadalajara, que lo terminó incorporando a sus filas, llevándoselo a la Perla Tapatía a sus 14 años de edad. Esta salida motivó tremendamente a Luis, que pese a contar con el talento y la pasión por el fútbol, no lo veía como una opción viable a futuro para poder ganarse el pan de cada día. Él contemplaba, como todos sus tíos, abuelos y primos, dedicarse a la pesca de ostiones, pero lo de Darío cambiaría completamente esa mentalidad. Esto ocasionó que Luis se tomara más en serio su labor como centro delantero, llegando a ganar múltiples campeonatos de goleo en las ligas en las cuales se desempeñaba. Finalmente, tras varios años, Darío estaba convencido de que su hermano tenía todas las capacidades necesarias para poder llegar a ser un futbolista profesional. Es así que le consiguió una visoría con el Guadalajara, donde desgraciadamente no sería seleccionado, regresando a Los Mochis, donde tendría otra oportunidad de oro. Y es que el padre de Javier Orozco, Luis Orozco, le terminaría por conseguir una visoría con Cruz Azul. Es aquí donde Luis emprendió su viaje a la Ciudad de México para realizar dichas pruebas, que terminó aprobando. Desafortunadamente, el estar alejado de su familia afectó a Luis, quien al vivir en la casa club de Cruz Azul en una nueva ciudad ocasionó que empezara a pensar que quizás este camino no era para él. Estos pensamientos se incrementaron una vez que el equipo lo dio de baja por problemas de sobrepeso. Salir de la máquina casi acaba con el espíritu de lucha de Luis, pero su hermano se había enterado gracias a Luis Orozco de que el equipo estaba planteando darlo de baja. Es así que Darío, vía contactos, le pudo conseguir una visoría con los Gallos Blancos del Querétaro, no sin antes hacer el transcurso a la Ciudad de México para hablar personalmente con su hermano menor, al cual le preguntó si es que en verdad quería ser un futbolista profesional o mejor quería regresarse a Los Mochis. Luis optaría por ser un futbolista profesional, así que en las fuerzas básicas del Querétaro, Darío contaba con un espía, un informante que le decía de todos los movimientos de un Luis que no cuidaba su alimentación y no entrenaba como todos sus compañeros, ya que se confiaba de que poseía mejor técnica que todos ellos, algo que molestó tremendamente a Darío, que al estar ligado al fútbol bien sabía que este tipo de indisciplinas y falta de mentalidad iba a provocar que Luis jamás
jamás contara con oportunidades en las fuerzas básicas, ni mucho menos en el primer equipo, algo que para Luis ya no importaba, pues mientras todo estaba mal en las fuerzas básicas, todo iba de manera espectacular en la primaria, ya que conoció al amor de su vida, María Fernanda, con la cual comenzó un noviazgo. Durante los próximos años, Luis estaría en las fuerzas básicas de los Gallos, que con ese problema de sobrepeso estaban intentando deshacerse de él, así que lo cedieron a Cimarrones en el Apertura 2017, un año que sería tremendamente complicado para Luis, quien recientemente se había unido en matrimonio con María Fernanda, quien estaba esperando además su primer hijo en un momento de mucha incertidumbre debido al bajo salario de Luis, quien con su nuevo equipo no llegó a jugar ningún solo minuto ya que sufrió una lesión del peroné que lo mantuvo alejado de las canchas durante meses sin ningún tipo de ayuda de los clubes en su recuperación, una rehabilitación que sería muy costosa pero necesaria para Luis, quien ya estaba considerando mejor regresar a los Mochis y dedicarse al negocio familiar. Pero es aquí donde Darío nuevamente estaría para su hermano, motivándolo e inspirándolo a continuar y no rendirse. Lo ayudaría a rehabilitarse y regresar a entrenar con Cimarrones, equipo de la segunda división que no lo consideró en lo absoluto, pese a que ya estaba en condiciones de poder disputar minutos. Pese a la falta de oportunidad en Cimarrones, este tiempo no sería desperdiciado, y es que Darío le contrataría un preparador físico a su hermano, el cual lo terminaría transformando, y es que perdió 8 kilos y cuando regresó al Querétaro todos pensaban que les estaban regresando otro futbolista. Tan drástico fue el cambio físico de Luis Romo, que con un nuevo físico y una nueva mentalidad empezó a impresionar subiendo de categoría tras categoría hasta llegar a debutar en la primera división en el Apertura 2018 bajo la dirección técnica de Rafa Puente, quien lo utilizó como un central a lo largo de todo el torneo en el que los Gallos llegaron a enfrentar al Gran Cruz Azul de Pedro Caixinha. En cuartos, donde Romo logró estrenarse anotando su primer gol en la vuelta que quedó a favor de la máquina, eliminando a los Gallos. Posteriormente Romo seguiría en la titularidad en la central de los Gallos en el Clausura 2019 y en el Apertura 2019, torneo en el que Romo sería nombrado capitán de los Gallos, un momento que significaba que Luis ya estaba consolidado en el fútbol mexicano con un contrato digno de la Liga MX. Un contrato que le otorgó a Luis cumplir uno de sus máximos sueños, el cual era hacerles saber a sus padres que no tenían que trabajar ningún día más por el resto de sus vidas. Regresando al tema del fútbol, Luis se daría a conocer en todo el fútbol mexicano en la tercera jornada enfrentando a Cruz Azul, al cual le anotó un doblete llevándose la victoria 3-0 en una campaña en la cual Romo fue el mejor futbolista de los Gallos Blancos, quien no pudieron retenerlo pues Jaime Ordiales, el nuevo director deportivo de Cruz Azul, lo incorporó a la máquina de cara al Clausura 2020, torneo en el que se estrenó ante Santos en la tercera jornada en una campaña que fue suspendida debido a la pandemia. El siguiente torneo, el Guardianes 2020, Romo tendría una fase regular espectacular, al anotar 5 goles en la fase regular, mientras que en la liguilla logró anotar y asistir en la ida de los cuartos de final ante los Tigres. Ya en semifinales logró anotar 2 goles nuevamente en la ida ante los Pumas, que se llevaron la serie al empatar el global en Ciudad Universitaria 4-4. Romo declararía que esto era una falta de mentalidad, algo que no se iba a repetir, pues en el Guardianes 2021 Luis sería el artífice de un torneo histórico, pues Romo ayudó a obtener esa racha histórica de victorias y ya en la liguilla aportó una asistencia en la vuelta de los cuartos ante el Toluca, que le provocó un penal, el cual fue ejecutado excepcionalmente por parte de Cabecita Rodríguez, dándole el pase a la máquina a las semifinales, donde enfrentaron a los Tuzos, los cuales fueron derrotados con una asistencia de Romo que le daba el pase a la gran final a la máquina.
donde anotó el primer gol en la ida Luis Romo mediante un disparo potente que le dio la ventaja a la máquina de cara a la vuelta en el Estadio Azteca, donde Cruz Azul obtuvo la tan ansiada novena gracias a las grandes actuaciones de Romo durante toda la liguilla. Romo, en el poco tiempo que estuvo en Cruz Azul hasta ese momento, había anotado muchos más goles que los que había anotado Tito Villa en estas fases finales, un dato impresionante que nos da a ver qué tan tremendo nivel estaba teniendo Luis Romo, el cual lo llevó a ser convocado por el Jimmy Lozano a los Juegos Olímpicos, donde sería el mejor futbolista mexicano al anotar en 2 ocasiones y una asistencia en un torneo el cual el Tri se llevó el bronce. Concluyendo la actividad de ese verano con la selección, Romo regresaría a Cruz Azul, con la mente de que podía dar el salto a Europa, algo que la directiva no le permitió, manteniéndolo en la máquina, en un torneo que sería para el olvido debido a que Cruz Azul no pudo defender su corona. Esto se debió a que muchos de los futbolistas mostraron un muy bajo nivel, entre ellos estaba Romo, que seguía firme de querer marcharse al viejo continente. Esto no lo podía permitir Cruz Azul, que organizó un intercambio con Monterrey por Charly Rodríguez, un cambio que se dio y es así que Rayados adquirió a uno de los mejores futbolistas de la máquina en Luis Romo. Con Monterrey desde el Clausura 2022 hasta la Apertura 2024 no se logró trascender en Rayados, debido a que constantemente se quedaban en semifinales torneo tras torneo. Incluso en el Mundial de Clubes dieron una de las peores participaciones en la historia de equipos mexicanos en dicha competencia. Todo esto implicó que la afición de Rayados empezara a criticar fuertemente el accionar de Luis Romo en el terreno de juego, donde lo calificaban como el peor futbolista del mediocampo debido a su lentitud y su forma de jugar sin ningún tipo de creatividad. Es así que Rayados opta por darle salida a Romo, ya que no les sirve para nada tenerlo debido a que ya cuentan con su refuerzo bomba español Oliver Torres. Es así que Romo está cada vez más cerca de reincorporarse a Cruz Azul, el equipo de sus amores, donde mejor le fue y donde mejor tuvo su nivel futbolístico. Regresa a sus 29 años de edad para vivir una nueva etapa bajo la dirección técnica de Martín Anselmi, que seguramente va a explotar la versatilidad de Romo, que le va a ser muy útil a Cruz Azul, pues ha sufrido grandes bajas de cara a la Apertura 2024. Torneo en el cual Cruz Azul tiene que hacer historia, tal como la hizo el Piojo Alvarado en Cruz Azul, donde fue parte fundamental de la novena. Si quieres conocer su historia, tienes que dar clic a este video.